Hola a todos amigos de YouTube. Hoy vamos a ver enfermedades y entidades y la relación que tienen estas dos cosas. Hay muchos estudios que revelan que procesos como la ira, como las emociones de ira, afectan el corazón y afectan el hígado. Emociones como la tristeza afectan el corazón y afectan el pulmón. Emociones como el miedo afecta el corazón, el riñón, la vejiga. La ansiedad, que es la peor de todas, se dice que afecta el cerebro, el corazón, el vaso, el riñón, garganta, células sanguíneas, sistema digestivo inmune. No le hace falta más. Es la peor de todas, la ansiedad. Y esto es cierto, pero ¿por qué el humano tiene que experimentar todas esas emociones? Y la realidad es que lo que nosotros podemos observar en varias sesiones de visión remota es que detrás de cada episodio donde se detona una emoción de esta en los seres humanos, hay una entidad que cuidadosamente calculó crear una situación para que nosotros nos viéramos envueltos en estas emociones negativas. Siempre ellas están detrás de crear el ambiente correcto para que suceda algo y detone en nosotros alguna emoción de esta que posteriormente se va a convertir en una enfermedad para nosotros. Eso es lo que hay detrás, en la raíz de cada enfermedad. Incluso en accidentes también están ellos involucrados. Si el negocio de ellos es extraernos energía emocional y a su vez someternos en un estado de vulnerabilidad para que muchos de ustedes entreguen su energía pidiéndole a algo externo que lo salve, eso es un negocio maravilloso para estas entidades. Lo que necesitan de nosotros es el dolor, el sufrimiento que emanamos, la ira que emanamos, todo lo que son emociones bajas y nuestra devoción. Por eso todas las imágenes piden devoción, piden que usted sea sumiso a esa entidad. Usted, pobrecito chiquito, ella grande y benevolente, que te va a conceder todos los deseos como si fuera un genio. Esto es lo que se ha visto en muchas visiones remotas o muchas, como le llamo yo no le llamo hipnosis, yo no hipnotizo a nadie, ya lo he dicho en videos anteriores. Yo le llamo una terapia de relajación profunda, donde la persona en ese estado de relajación profunda puede observar en ese plano sutil al que el ojo humano no accede. En muchas ocasiones hay personas que sí tienen ese poder de evidencia. Cuando acceden a ese plano pueden ver un montón de cosas que no sabía que estaban en esos ambientes en el momento en que se detonaron esas emociones, y siempre da el mismo resultado. Siempre la persona se da cuenta que había una entidad provocando todo el malestar, bien sea emocional o incluso de un accidente. Cualquiera de esas dos situaciones le sirve a ellos. Esto es lo que se encuentra detrás de cada emoción o cada malestar negativo que nosotros sufrimos en lo largo de nuestras vidas. A continuación les voy a responder algunas preguntas, porque tenía tarea atrasada y me habían preguntado algunas cosas por el correo electrónico. Tenía tiempo que no hacía videos. Hay personas que me han sugerido que abra este canal por TikTok para que se propague más la información. Pero a mí no me gusta hacer de esta información una venta de hortalizas, no sé si me entienden. Además hay mucha información extraña y a mí no me gustaría mezclarme con esas informaciones extrañas que me confundieran con eso. En estos días un amigo, está en Argentina, él me manda un video para saber qué pienso yo de un personaje que está en esto de la expansión de la conciencia y eso. Bueno, este personaje dice que él se reúne con líderes de luz
y que la fuente los mandó a llamar. La fuente se comunicó con todos ellos y los mandó a llamar para salvar el mundo, algo parecido, ¿no? Y bueno, eso es parte de las cosas con las que lamentablemente yo no estoy de acuerdo. Principalmente, ¿por qué? Porque hay que saber a qué fuente te refieres tú para tú decir la fuente. Ese es mi pensamiento, ese es mi punto de vista. Por eso yo humildemente hago estos videos en YouTube, para el que esté buscando esta información, para el que le sirva, mi opinión, mi experiencia, y pueda nutrirse de esta información. Este señor, cuando dice lo de la fuente, a mí me parece que tú tienes que definir bien la fuente. Si es la fuente creadora, nosotros vivimos en un universo dual, se los expliqué en un video anterior, lo mencioné en un video anterior. En un universo dual se supone que hay dualidad de colores, hay colores oscuros, colores claros, hay temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, temperaturas de calor, de frío. Hay bondad y hay maldad, interactúan las dos en estos universos duales. Y la fuente, digamos en las palabras de este señor, la fuente de donde viene la estructura de bondad, pudieran ser los perros, los gatos, que tú le das amor y te responden al amor. No es la misma fuente que crea al escorpión, al alacrán y a las culebras, a la cobra, ¿verdad? Porque estos son animales que por más amor que tú les des, ellos igualmente te van a picar, porque ellos no saben traducir, no tienen en su software, en su ADN, no tienen el amor. Entonces, ¿cuál fuente nos está llamando? Si ustedes le quieren decir fuente, díganle la fuente creadora de amor, defínanla bien, pero no dejen la fuente sola, porque estos también tienen su fuente. Es lo que a mí me gustaría que ustedes entendieran. La gente que les dice esa energía creadora, Padre eterno de amor, porque la parte negativa, la parte oscura, la parte que no conoce el amor, como estos animales y algunos seres humanos, ellos no vienen de esa misma fuente de amor. Ellos tienen su fuente de oscuridad, o su Padre eterno de oscuridad, como lo quieran llamar. Entonces, bueno, este amigo me manda este video y yo comienzo a decirle esto. Por otra parte, desde que el mundo es mundo, el mundo ha estado en guerra, en crisis, en holocausto, en asesinato. Bueno, paren de contar, la cantidad de barbaries que se ha vivido desde que nosotros tenemos noción, desde que el mundo es mundo. Entonces no sé por qué estos seres de luz no se han reunido en aquel tiempo con alguien para apaciguar eso. Sí creo que todo va en evolución y este mundo bárbaro, así como lo conocemos, puede ser que se transforme en un mundo más decente, en un mundo más educado. Pudiera ser que cambien de estrategia estas entidades controladoras de este mundo y digan, de ahora en adelante vamos a sacarle las emociones negativas a las personas de una manera más elegante, ¿verdad? En una oportunidad, yo hablando con una entidad en uno de los sueños lúcidos, yo le pregunto a esa entidad que por qué atacó mi país de esa manera, y él me dice que porque mi país era un país muy benevolente, eran personas muy armoniosas, eran personas que no podían ver a alguien en problema porque le saltaban encima a ayudarlo. Y eso es verdad, porque ya yo tengo 50 años de edad viviendo acá y sé que eso era así. Entonces él prácticamente me da a entender que eso no les daba comida a ellos, que eso no los alimentaba. Entonces pues, me dice, en tu país nosotros incursionamos con la técnica de deteriorar la economía. Deterioramos la economía y las personas, por sobrevivir, se iban a traicionar unas con otras. Iba a haber esa mezquindad de supervivencia donde a veces muchas personas le hacen daño a otras con tal de sobrevivir. Pues le funcionó muy bien. Y ellos dicen, él me dice que en otros países, él dice, mire, el dolor, el sufrimiento, la ira, es una franquicia. Y hay países donde nosotros
usamos las guerras en caliente. Las guerras en caliente son las guerras que están activas, ¿no? Con armas. En otros países usamos la frivolidad. Me imagino que países donde aparentemente las personas tienen tanto dinero y hay tanta información frívola en el ambiente que la persona termina siendo frívola también y termina teniendo un comportamiento irresponsable, terminan comiendo más de la cuenta, se ponen obesos, pare de contar. Pero en ese momento yo a esa entidad le pregunto que hay países que yo sé que son muy felices, que son países como Noruega, los países nórdicos, ¿no? Y Islandia, Finlandia, por poner algunos ejemplos. Y esta entidad me dice, eso es lo que tú crees. Ahí me corta la comunicación y escapa. En ese momento no tuve la rapidez de eliminarlo o congelarlo en ese tiempo, por llamarlo de algún modo, y que se sometiera a mis preguntas, ¿no? Bueno, en ese momento se escapa. Al día siguiente yo me pongo a investigar un poco sobre estos países y resulta ser que estos países que nosotros creemos que son perfectos y que son hermosos, son los países donde la gente sufre más de depresión. Y sufren más de depresión porque su vida es tan perfecta que cualquier problemita los desequilibra. Incluso en la red dicen que estos países son los que consumen más antidepresivos en el mundo. Imagínense. O sea que a estos niños no se les escapa nada. Les voy a responder unas preguntas, como les estaba diciendo al principio, de las tareas que tengo atrasadas. Hay una pregunta muy importante aquí, que me dicen, ¿por qué ocultan tanto el tema de la reencarnación? Miren, Constantino, Flavio Valerio Constantino, se dice que torturó 45.000 cristianos para que dejaran de creer en la reencarnación. Imagínense. Hubo un obispo de la época que se llamaba Teodoreto de Ciro, que él funge como testigo de ver las personas que estaban sin manos, algunos mutilados, otros les habían sacado los ojos, en pro de esta temática de que renunciaran a creer en la reencarnación. Después viene Justiniano, otro emperador un poco más adelante, y Justiniano obliga a la iglesia a que saque ese tema de su conocimiento, de contexto. Sáqueme ese tema de la reencarnación. ¿Por qué pienso yo que se oculta tanto? Fíjense algo, cuando hablaban en la época que se hablaba de los kamikazes, de los japoneses, ¿qué era lo que le decían a los japoneses? Le decían, miren, si ustedes se les acaban las balas en los aviones, ustedes se pueden estrellar con ese avión, desviviéndose en ese momento, pero ustedes van a reencarnar como unos héroes, van a reencarnar en unas personas maravillosas. Esa era un poco la psicología que se le inyectaba a los japoneses en ese momento. Y de ahí viene el tecnicismo de lo que pensaban los kamikazes. Entonces, si esta gente toda la vida ha vivido de la esclavitud humana, a esta gente no les conviene que esos creyentes en la reencarnación supieran sobre estos temas, porque obviamente al yo saber que estoy usando un traje biológico, pero dentro de él tengo un espíritu, por llamarlo de algún modo, que es eterno, eso a mí me daría el poder de poner el miedo de un lado y rebelarme como esclavo o rebelarme como sociedad. Entonces eso nunca ha sido un negocio que la gente lo entienda, porque uno de los sometimientos del esclavo se basa en el miedo. Yo te esclavizo, yo hago que tú temas y te hago como un animalito sumiso a mí. Entonces, por eso es una de los tantos factores por los cuales no se habla mucho de la reencarnación en cuanto a las élites mundiales, no
a los opresores mundiales nunca les ha convenido que se hable de este tema. Una persona me preguntó sobre la Luna nuevamente, porque yo hablé sobre la Luna, le dije que era un satélite artificial. Mire, yo les dije, The History Channel, si no quieren investigar mucho, tiene unos documentales excelentes, donde habla de uno de los pioneros, que fue Alexander Chervakov y Michel Bazin, que ellos, por allá en los años 70, si mal no recuerdo, ellos decían que los hoyos lunares eran muy anchos y tenían poca profundidad. O sea, no había una coherencia entre la profundidad del hoyo y el ancho del hoyo de impactos por meteoritos. Eso es lo que más o menos yo recuerdo, una de las cosas que ellos hablaban. Ellos hablaban también de lo que les dije en el video pasado, había un problema de masa y tamaño con la proximidad a la Tierra, pues ellos decían que Júpiter era muchísimo más grande que la Tierra y su luna más próxima era más pequeña que la nuestra, lo que quiere decir que es una incoherencia, que esa cosa tan grande está tan cerca de nosotros. Hay otros estudios donde dice que consiguieron titanio, cromo, circonio, y ellos dicen que, por ejemplo, en el caso del titanio, tuvieron que haberlo creado porque no es un mineral que se crea por sí solo, pues. En el 69, uno de los Apolo lanza un vehículo lunar a estrellarse contra la Luna y esta retumba durante 1 hora, lo que quiere decir que los científicos pensaban que esto no tenía masa, que era hueca como una campana. De todos modos, ahí hay muchas cosas que pueden investigar sobre este fenómeno satélite artificial que nos lo vendieron. Es muy bonito, pero parece que desde allí solamente este satélite es como un observatorio donde nos mantienen vigilados. Parece que es así. De hecho, hay una leyenda sobre los zulúes, que ellos dicen que la luna la pusieron los dioses ahí para que iluminara la noche. Hay muchas cosas. Yo aquí les doy pinceladas de lo que yo sé. Y ustedes, pues, el que quiera, investiga, profundiza un poco más. Me pidieron que hablara sobre los ataques de pánico, también la tenía aquí en cola esta pregunta. Los ataques de pánico son producidos por entidades. Ustedes están en un sitio y ustedes perciben un ataque de entidades de las demás personas. Estas entidades llegan a ustedes, se colocan allí al lado de su campo electromagnético y su campo electromagnético lo percibe, se siente apabullado, se siente temeroso y ahí viene el ataque de pánico. Todo es ocasionado por entidades. Recuerden, como decía el gran Salvador Freixedo, esto es una granja humana, donde ellos buscan la manera de cosecharnos. Voy a ponerme un poco más acá porque el rayo de luz de la ventana ya me está tapando el rostro. Bueno, eso es lo que le puedo decir respecto a los ataques de pánico. Cuando ustedes sufren un ataque de pánico, respiren profundo, sutilmente, retienen ese aire por unos 6 segundos y empiezan a botar el aire, a exhalarlo suavemente. Eso va a hacer que el plexo solar de ustedes se infle y empiecen a entrar en un estado de tranquilidad. Y la tranquilidad es armonía, y ellos no comen armonía. Si hacen eso, ese ataque de pánico va a ir pasando porque las entidades se van a ir retirando. Hagan eso. Una pregunta de una persona que me dijo, ¿las misas de sanación sí funcionan? Sí funcionan, porque en las misas de sanación se hacen muchos pactos con entidades. Y una entidad es la que te va a quitar la enfermedad. Ahí firmas un pacto que después te lo van a cobrar con dolor, sufrimiento, ira, con cualquier tragedia, cualquier cosa posteriormente. Ahora, porque hay gente que me ha dicho, pero yo fui a una misa de sanación y yo pude sentir la presencia divina y yo me sentí muy bien. Y es simplemente porque estas entidades saben cómo funciona este cuerpo biológico. Y estas entidades saben cómo jugar con las endorfinas, la serotonina, las oxitocinas y las dopaminas. Eso es lo que ellos hacen. Ellos saben cómo crear un ambiente para que tú te sientas muy, muy bien en ese tipo de misa, y no es la presencia divina. Lo que estás cantando es la frecuencia vibracional del corazón de las personas de amor que están
bajo esa misa también. Hay personas que no solamente van a la misa, a ese tipo de eventos religiosos, a dejar ahí sus problemas, que es algo que también lo vas a chupar. Todos esos conflictos mentales, todos esos conflictos físicos que las personas tienen, ellos van ahí a dejar todo ese dolor y sufrimiento, y eso se hace un caldo de cultivo ahí en esa iglesia o en esa misa. Pero también vas a poder recibir las personas que con mucho cariño, con corazón puro y sincero, están emanando amor en ese sitio. Entonces ahí en esa mezcla, pues, puede ser que tú sientas esas frecuencias de alta vibración y te hagan sentir bien. Recuerden algo, se dice que Jesús fue muy enfático en decir que todo el poder estaba dentro de ti, porque los textos religiosos dicen el reino de Dios está dentro de ti. Yo no sé si él pronunciaba esa palabra, porque ya les dije que la palabra Dios fue inventada por el hombre, o por estos mismos Anunnaki, por los que cayeron del cielo, por los sometedores, los dioses de la antigüedad. El significado de la palabra Dios es brillar, o sea, y todos esos bichos brillaban. Todas esas estructuras angelicales, entre comillas, como el ángel con el que peleó Jacob, él también decía, no, mire, me conseguí un ángel en la cima de una montaña, bueno, que el tipo brillaba. Así como brillaba el Dios que se le apareció a Mahoma, que según ellos es el Dios verdadero porque les habló en árabe, eso dicen. Entonces, Jesús siempre dijo que todo ese poder estaba dentro de ti, lo dijo en Primera de Corintios, lo dijo en Lucas, cuando los fariseos le dicen, ¿y cuándo vendrá tu Dios? Jesús le dice, no, él no va a llegar haciendo rimbombanza, él ya está dentro de ti. Los apócrifos de Santo Tomás también habla de lo mismo. Entonces, el poder de sanación siempre lo hemos tenido adentro, lo que pasa es que nunca nos lo enseñaron, siempre nos enseñaron que éramos chiquiticos y teníamos que estar guindando de alguien. Por último, les voy a contar algo sobre la interacción humana. Y esto no fue una pregunta que tenía en cola, sino algo que hablé con una persona hace unas semanas atrás y quería que ustedes lo supieran. Yo hablando con un gris, en un sueño lúcido, un gris que consigo en mi casa, en un momento dado que mi hijo tenía una afición, tenía una fiebre por el juego los Xbox, Nintendo, no sé. Después viene con el celular y entonces un día yo lo encuentro a él y en mi casa, en un sueño lúcido, encuentro a este gris. Le pregunto, como le he preguntado a los demás, que qué hace aquí. Él me dice que está observando a mi hijo y me dice, en pocas palabras, que ellos hicieron los videojuegos y los teléfonos celulares para crear una separación entre los seres humanos, porque a ellos no les conviene la interacción entre nosotros. Esto me hace recordar a mí un poco sobre la Torre de Babel, que era cuando los humanos se estaban uniendo para hacer esa torre, a los dioses no les gustaron y dijeron, no, cada quien por su lado, este por aquí, ustedes por allá, y bueno, nos dispersaron por todo el planeta. No les gusta cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros interactuamos, porque una interacción sana entre los seres humanos es muy beneficiosa para nuestra salud. Y a ellos parece que eso no les gusta. Entonces, en la mañana, cuando yo me levanto, yo comienzo a hacer una investigación sobre la interacción humana y, bueno, me encuentro con algo bastante importante, diría yo. Me encuentro con que el emperador Federico II de Alemania, él hizo un experimento donde aisló unos niños y le dijo a las criadas que atendieran a los niños, que les dieran aseo, que les dieran comida, pero que no interactuaran con los niños, incluso que se taparan los rostros. Él quería saber en qué lenguaje iban a desarrollar los niños para ellos comunicarse conforme cuando crecieran. Pues pasando el tiempo, estos niños desvivieron. ¿Y por qué desvivieron? Aparentemente por la falta de interacción humana, por la falta de cariño. Escarbando un poco más en este tema, me encuentro con un pediatra americano que se llamaba Fritz Talbot. Él viaja a Alemania y en Alemania se da cuenta de que hay unos orfanatos donde hay unos niños que se desviven rápidamente y se enferman fácilmente, y hay otro orfanato
donde no ocurre eso. Y él investiga esos casos y dice que en un orfanato se le daba mucho amor a los niños, mientras que en el otro, las personas, las cuidadoras, eran muy secas con los niños. Entonces, él desarrolla una teoría donde dice que el amor, el cariño, la interacción humana está directamente relacionada con activar la hipófisis, que es la glándula que regula el crecimiento. Y él se lo adjudica a esto. No conforme con esto, me consigo una investigación de Fran Suárez, de nuestro grandioso Fran Suárez, donde habla del deporte más longevo según las investigaciones que se han hecho. Y dicen que lo que estas investigaciones sacaron a la luz fue que el deporte más longevo, donde las personas vivían más tiempo, era el tenis de mesa. Y se lo adjudican a la interacción entre las dos personas, cara a cara. Dicen que esa interacción es valiosísima para el ser humano. También dicen otros estudios que las personas que viven solas y con poca interacción humana son más propensas a enfermarse, son más propensas a envejecer, tanto física como mentalmente. Entonces ya tenemos un argumento bastante válido para sopesar que los celulares, a pesar de que nos han servido de mucho, fueron creados principalmente con la idea de que cada quien esté en el teléfono y ni siquiera nos miremos cuando estamos en una reunión. Y vaya que lo he visto. He visto las reuniones donde no se conversa como antes, sino que siempre cada segundo, cada minuto, la persona tiene que agarrar el teléfono para ver si alguien escribió, si alguien lo llamó. Con esa intención fue que estos animalitos crearon estos dispositivos, para que no interactuáramos, para que no jugáramos como jugábamos antes. Espero les haya servido la información, espero les haya gustado, espero más preguntas. En base de las preguntas de ustedes, yo desarrollo más temas. Y bueno, me despido de ustedes con mucho cariño, interactúen más, apaguen más los teléfonos o pónganlo en silencio cuando estén reunidos, ríanse. Y si hay alguien que echa a perder la interacción humana, pues no lo inviten más a las reuniones. Nos vemos.